Buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura de Bazar Trueque. Esta es la sexta sesión del Club de Lectura. Estamos leyendo el libro de Diseñar para los Ojos de Joan Costa y vamos a empezar el capítulo 4. Este día nos acompañan nuestras compañeras Shane Ameyatsin Perea Hicks y Valeria Paulina Ontiveros Guerrero y su servidor Alexis Gutiérrez Hernández. Entonces comenzamos. Igual, como la vez pasada, cada quien lee un párrafo hasta que acabemos un concepto, un título más o menos, un subtítulo. Paramos y si quieren practicar, practicamos. ¿Va que va, chicas? Ok. Va. ¿Quién quiere comenzar a leer? ¿Quién quiere ser la primera? Yo. Va. Shani número 1, número 2. ¿Yo Va. soy la dos, Bueno, si vas, entonces? Valerie. Va, perfecto, Valerie. Si quieres ser la 2. Sí, está bien. Va. Número 2, Valerie, y número 3, yo. Entonces, comenzamos. Señalítica y diseño de la información. Documento señalético de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, con la serie de célebres pictogramas diseñados por Otti Aicher. Señalética, una nueva definición. Señalética es una disciplina de la comunicación ambiental y de la información que tiene por objeto orientar las decisiones y las acciones de los individuos en lugares donde se presentan servicios. Esta definición es más completa y sustancialmente más precisa que aquella que propuse en 1987. De hecho, la diferencia entre ambas definiciones se justifica por los años transcurridos y porque la señalética está en trance de desarrollarse para una mayor creatividad y eficacia. Pero las diferencias entre las dos definiciones están en dos conceptos que ahora hemos introducido y nos dan las claves de los avances realizados. Decíamos entonces que en la señalética es una parte de la ciencia de la comunicación visual. Por supuesto que su fundamento científico y su carácter visual son incuestionables y hoy se consolida como una auténtica disciplina múltiple o una actividad transdisciplinar. La segunda modificación en relación con la definición de 1987 es la sustitución de comunicación visual por comunicación ambiental, un campo de recursos comunicativos más abierto y global en el que no solamente comunica el diseño gráfico, sino la arquitectura, la iluminación, la organización de servicios y el entorno en general como lugar de la acción. Para explicar Para, mejor... no, continúa, Valeria, continúa. ok. Para explicar mejor el sentido de esta nueva definición, vamos a analizarla en tres partes. A. Disciplina de la comunicación ambiental y de la información. Significa, primero, que la señalética no es una teoría, sino una doctrina y una técnica, e incluso más que una disciplina, pues se ha convertido en una actividad multidisciplinar. Por ser una disciplina relativamente reciente, tiene todavía bastantes aspectos a cambiar y asimismo debe considerarse en curso de desarrollo. En segundo lugar, el enunciado significa el interfaz individuo-entorno y no solo individuo-señal, donde este mismo entorno arquitectónico, urbanístico, paisajístico, etc., configura una forma morfología, ofrece una impresión de conjunto de lugar que afecta la sensorialidad global de los individuos, imagen, y presenta una ordenación significativa de las cosas y objetos en el espacio en la presentación de servicios, funcionalidad. Todos estos factores constituyen vehículos de comunicación y en su conjunto definen también la fuerza de una identidad. En ella obviamente se combina y se integra la función permanente de la señalética, que es la información utilitaria. B. Orientar las decisiones y las acciones de los individuos expresa en primer lugar los efectos de la información señalética y ambiental. Las informaciones guían las decisiones y estas se realizan en forma de actos.
pero en la misma medida que la información no es solo señalética, sino también arquitectónica y ambiental, esta contribuye a la toma de decisiones y a la realización de los actos correspondientes para ejecutar dichas decisiones. Las decisiones no son acciones, sino vectores de la acción, pero los actos son acciones energéticas, variables y más o menos fuertes o débiles, y como tales, los actos nunca son gratuitos, porque siempre tienen un objetivo, un fin e implican una táctica. Cuando Kotarbiński, filósofo polaco, ha propuesto el término de praxeología o ciencia de la acción práctica, pensaba en una ciencia de la eficacia de la acción humana, a la cual la señalética no puede ser extraña. C. En lugares donde se presentan servicios, esto significa que un programa señalético o sistema de información visual funciona en un lugar determinado y contribuye a hacer ese lugar perfectamente localizable e identificable a distancia, inteligible y utilizable. Un espacio, un ambiente o un entorno es algo más que esto. Es un lugar bien definido y caracterizado. Es el punto aquí de la filosofía situacionista de la centralidad, donde el individuo es el centro y destinatario de todo lo que está presente y de todo cuanto se hace alrededor de este lugar. Lugares que se identifican claramente por su función, que es en general la presentación de servicios, transportes, finanzas, medicina, distribución, cultura, ocio, etc. Pero que en un nivel más concreto y eficaz de comunicación se singularizan por su personalidad propia y exclusiva. Es lo que he llamado identidad del lugar, que no es una identidad genérica, sino la de la propia empresa u organización que presta los servicios en este lugar preciso o que los agrupa. Entre ellos está la señalética misma como el servicio informativo, pero esto hay que considerarla como el primer servicio que la empresa ofrece al público. Continúo. Si tú quieres, no hay ningún problemilla. Ok. ¿Cómo se puede comprender el sentido de esta nueva definición? Es integrador de las diferentes disciplinas que concurren en un proyecto arquitectónico, ambiental, utilitario, orientado a los individuos que son sus usuarios y para los cuales el grafismo no es el elemento privilegiado, aunque sí lo sea para el diseñador, pero sí es el único capaz de comunicar información explícita y utilizable. Esto, chicas, ¿qué les pareció? Pues está interesante la introducción como a este capítulo, ¿no? Porque pues ya se integran varios elementos que tienen que funcionar en armonía entre sí para poder dar como que buenos resultados, ¿no? Y más que nada que involucran como muchísimas cosas. Entonces, pues el nivel de complejidad de la forma en que se tratan de, o bueno, se combinan o se hace como toda la composición de todos esos elementos que lo conforman, es lo interesante, ¿no? O lo difícil. Sí, aparte también, o sea, eso del conjunto, que no nada más es eso, sino que están hechos como para un fin específico, o sea, tomando en cuenta otros puntos. Ajá, justamente. Sí, está muy padre esto de que pues ya es la unión de varias cosas, ¿no? Como habías dicho, Shani, en las previas sesiones, de que pues ya no es como, bueno, ya es el todo, ¿no? Ya son las vorágines de todas las cosas, más que nada, y es un mar completamente, ¿no? Un mar de información que ya estamos viendo. Cómo ese mar de información se puede utilizar en ciertos casos específicos o en ciertos contextos, más que nada situaciones. Además de que está padre porque pues empezamos con John Cole, con este libro empezamos desde lo del ojo, ¿no? Casi casi era de que, ¿por qué vemos, no? ¿Cómo lo vemos? Y todo esto, bueno, ¿por qué vemos? Y ahorita ya estamos viendo de, ok, ya sabemos por qué vemos, quién sabe qué, ya sabes los colores, quién sabe qué. Ahora ya vamos a ver
en su uso, pero más que nada en qué se está haciendo así, ¿no? Porque ya no es completamente de vemos así por el ojo, quién sabe, hemos visto antes, previamente, sino ya que es, ahora ya que vimos, ahora comunicamos, ¿no? Exacto. Ah, ¿es que quieren comentar algo más o ya comienzo yo con el siguiente capítulo? Está muy padre que hayan hecho esto, de que a lo mejor ya no es completamente un párrafo, sino a lo mejor dos, tres párrafos. Vamos a hacer esto, ¿va? Porque me gustó también cómo lo hicieron muy fluido, muy natural. Es, si quieren dejar de, leemos normal, y si quieren dejar de leer, nada más dicen siguiente, ¿va? Leemos hasta lo que Ok. ustedes quieran. Va, Va sí. que va. Entonces seguimos conmigo, ¿va? ¿Me das permiso, Valerie? Siguiente, sí. Perfecto. Entonces comenzamos. Señalética e información visual. Entrevista de Raquel Pelta, directora de la revista de Diseño y Comunicación Visual, Madrid. Diseño gráfico, diseño señalético, diseño de información, diseño de persuasión, diseño de utilidad pública. ¿Dónde están las semejanzas y las diferencias? ¿Cómo se llamaba? Raquel Pelta. Raquel Pelta. ¿A qué se llama diseño de información? ¿No es el diseño gráfico en sí mismo diseño de información? No sé, chicas, no sé si a alguien le gustaría ser Raquel Pelta y yo, bueno, si quieren, yo soy Raquel Pelta y alguien quiere ser John Costa. No sé si quieran hacer eso. Sí, yo. Va que va, Shani. Entonces, comenzamos. ¿A qué se llama diseño de Ok. información? ¿No es el diseño gráfico en sí mismo diseño de información? Mm, Llamamos diseño de información a la parte del diseño gráfico orientado específicamente a difundir mensajes útiles y utilizables para los individuos y la sociedad. El grafismo es por naturaleza diseño de comunicación, o sea, producción de mensajes que, que conectan con la visión y están hechos a la escala de la mirada. En cambio, el diseño industrial o de objetos es diseño de funciones y operaciones y está hecho a la escala del gesto. Y la arquitectura, que es diseño a gran escala, consiste en diseñar espacios y escenarios para la acción. Teóricamente, pues, el diseño responde a la afirmación del filósofo Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, pero solo teóricamente a juzgar por lo que vemos tan a menudo. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de una cosa y de la otra? El diseño gráfico es una forma creativa de combinar imágenes y textos para vehicular significados y provocar sensaciones y reacciones de acuerdo a una intencionalidad comunicativa concreta, pero este vehículo es neutro en sí mismo. Lo que define la diferencia es el uso que se haga de ese instrumento. De modo que la comunicación gráfica puede ser ilustrativa, decorativa, distractiva, didáctica, funcional o lo que se quiera, pero am, pero en los extremos puede ser persuasiva y alienante, o bien informativa y útil. Se trata de una decisión personal del diseñador que podemos llamar ética. ¿El diseño de la información es un campo nuevo o solo existe desde siempre? ¿Solo que ahora se denomina de otra manera? No es nada nuevo, porque siempre ha existido libros didácticos, ilustraciones científicas o técnicas, señalizaciones, carteles culturales, cívicos, etcétera, pero en pequeña proporción. Lo nuevo son las dimensiones actuales de la difusión de mensajes y la relación que esto ha provocado entre los diseñadores más comprometidos, creando una conciencia que se opone frontalmente al consumismo, la saturación y la asfixiante banalidad mediática propagadora de tantos estímulos redundantes y alienantes que podemos llamar diseño basura. ¿Qué es la señalética? La señalética no tiene nada que ver con la señalización urbana y vial,
que es un problema resuelto, aunque no siempre bien resuelto, desde el punto de vista del diseño y homologado internacionalmente por medio de convenios entre países para el control del tráfico y la seguridad vial. Por el contrario, y tal como he definido en otro lugar, señalética es una parte de la nueva ciencia de la comunicación ambiental que tiene por objetivo hacer inteligibles los espacios de acción de los individuos, sobre todo en el mundo de los servicios y donde cada caso y cada espacio es diferente. Uno de los proyectos más importantes y complejos que ha dirigido es la señalética de la Terminal Internacional del Aeropuerto de Ciudad de México, un aeropuerto gigantesco y con una dinámica caótica. ¿Tiene que ver algo con el diseño de la información? La señalética es una de sus facetas. Es información instantánea, inequívoca, utilitaria y de usar y tirar, porque a cada paso que encontramos, la señal que nos guía ya la olvidamos en función de la próxima. ¿Qué preguntas debe formularse alguien que emprende un proyecto relacionado con el diseño de la información? Se requiere una mentalidad de servicio al público y una actitud lógica y una capacidad de abstracción notable para organizar la información de modo que el receptor la convierta en conocimiento útil. Se requiere aquí una mentalidad lógica, esquemática y muy pragmática, pero que no excluye en absoluto la imaginación creativa. Si en 1987 introduje el término señalética en el lenguaje técnico español, más tarde, en 1998, he lanzado el término esquemática, que designa la ciencia que estudia los esquemas como lenguaje y la esquematización como proceso creativo. Cada vez usamos más y más esquemas, gráficos, organigramas, diagramas, semantogramas, gráficos de procesos, etc. Pero no existía un tratado específico sobre el lenguaje de los esquemas, lo que me llevó a escribir ese libro que trata de cómo visualizar la información en nuestra sociedad del conocimiento. Para dedicarse a diseñar información, ¿se requiere una formación específica? ¿Cuáles son las competencias de un diseñador de la información? En cuanto a la formación específica, mi libro sobre el lenguaje de los esquemas ha demostrado su utilidad. Por ejemplo, el Instituto Europeo de Design, Milán, Madrid, etc., lo ha incorporado como texto en sus cursos de diseño digital. Pero aparte de eso, es preciso una refundación transdisciplinar del diseño desde la óptica de un nuevo humanismo. Es largo de explicar porque el asunto no es broma. Lo he expuesto con detalle en el Manifiesto por el Diseño del Siglo XXI, que he dado a conocer oficialmente el mes de marzo de 2001 en México. ¿En qué medida el diseño de la información está más ligado con la cuestión de la responsabilidad social del diseñador que otros campos del diseño? ¿Un diseñador que hace publicidad, acaso no está también informando sobre el producto? Absolutamente ligado. Es una opción personal. O informar para transmitir conocimiento o persuadir para engordar el sistema de mercado y la ideología del consumo. La publicidad consumista no informa, persuade, seduce y martillea en nuestras cabezas machaconamente, que es lo contrario de informar. Lo básico para diseñar información, sea señalética o por medio del lenguaje de los esquemas o tipográfica en el diseño editorial, es esta actitud orientada a servir, no a dominar. Tenemos un capítulo. Perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo? Gracias, Shani, ¿eh? Una disculpa, Pali, porque no participaste en esta parte. Ahorita te toca a ti el siguiente No se párrafo. preocupen. Sí. Yo creo que está padre que hable acerca de la información y cómo da como Ok, dice que la diferencia entonces, entre, por ¿alguien quiere ejemplo, comentar algo? ¿A informar. alguien le interesa algo? Ay, ¿no me escucharon? Yo sí te escucho. ¿Nos escuchas, Alexis? Alexis. Alexis. Bueno, ahorita ya no te escucho. Ahorita sí los Alex. escucho. Ahorita no escuchaba a Shani porque creo que está en mute.
¿Sí me escuchan? Sí. ¿O no? Sí, ¿Tú no Ok, te escuchas? aguántenme un momentito. Sí, sí las escucho. Pero aguántenme un momentito Ah, entonces y para meterme en la... a cambiar de red, ¿va? sí, Pi. Voy a usar bueno, sí, vamos a usar los datos y a ver, yo creo que así va a funcionar mejor. Se supone que está bien la red, pero pues ya saben, ¿no? Luego a estas horas. Así pasa. Sí. Y además vamos a usar esto que se está pagando, ¿no? Entonces, pues, que se utilice. Va que va, ahora sí me escuchan, creo que ya dice que ya estoy conectado. Sí. Va, perfecto. Entonces, ya empezamos de nuevo. ¿Qué opinas tú, Shani o Vale? Pues yo estaba diciendo que... ¿qué estaba diciendo? Que está padre como dice que muchas de las cosas, o sea, que por ejemplo hacen diseño o así, es como el mismo proceso de que haces algo e informas, ¿no? O puedes hacer, o sea, que la diferencia entre informar y persuadir es como la intención que quieres dar, ¿no? Entonces, como que eso hace toda la diferencia y que, no sé, siento que ahí es como un bifurcamiento de en torno a la ética de cómo o por qué haces lo que haces y para qué utilizas precisamente como pues el diseño. No, pues qué bonitas palabras, Shani. Lo adornaste como John Costa. Ahorita, pues tú fuiste John Costa, entonces estuvo padre que, pues, sí, Vivo en el ya se te papel. pegó, ya estás en el papel, ya. Está muy bien, Shani. Sí, está muy padre también, inclusive eso de que pues ya desde los ochentas estaba lo de la señalética y después lo cambió, ¿no? En los noventas cambió otro tema y cambió su mismo concepto, lo volvió a evolucionar, podemos decir, ¿no? Entonces está súper padre esto porque pues es lo que dice, ¿no? Hizo un manifiesto, está haciendo un montón de cosas, pero bueno, hizo muchas cosas, pero pues muchas están enfocadas en México y yo no sabía nada de eso, que pues hizo lo del aeropuerto, hizo algunas cositas. Está padre porque pues sus diferentes visiones a lo mejor sí están reflejadas aquí, de una manera en que a lo mejor nosotros lo podemos ver directamente, ¿no? No completamente a lo mejor como un inglés que te hable acerca de algo que tú nunca puedes ver o apreciar, sino pues es fácil a lo mejor ir al aeropuerto, buscar un mapa e inclusive pues imaginarse, ¿no? Estar en ese momento cuando ya no haya cobicho, pero pues es esas cosas que él ya ha hecho que están a ojos públicos, ¿no? Va sí, que diseño escondido por ahí. sí, es interesante porque pues desde pues, todos los diseños son escondidos. Yo no sabía, bueno, cuando fui a una exposición de la de Fuimos Modernos, que fue también cuando fue de México, que se supone que ya ahí se hacían muchas cosas antes de diseño que no son tan famosos y todo eso. Creo que también ahí fue donde descubrí que pues obviamente todo tiene diseño, pero también la de los parques, ¿no? Los changuitos o las figuras de concreto que están en los parques de animales, que pues también las hizo un diseñador, ¿no? Conforme a las ideas que hizo Noguchi, o no creo, no sé si es Noguchi, no me acuerdo, pero también de un japonés que hacía este tipo de juegos, y también ese japonés que hacía como ese tipo de juegos, también espacios públicos y todo eso, que hacía como montañas y todo eso. Yo no sabía, pero también cuando pasaba por un parque ahí, cuando practicaba algún deporte y pasaba por ese parque, siempre veía esas como pequeñas cerritos que estaban ahí, montañitas, con sus resbaladillas y te decía, está interesante, pero ya después descubres que este tipo que era un hit en diseño, un hit de diseño industrial, gráfico, arquitectónico, hizo ese lugar, ¿no? Entonces es padre porque pues todo lo que está ahí presente, pero la gente lo toma muy inerte y pues al final es eso, porque pues es buen diseño, no tiene que demostrarse nada ni ser tan pretencioso, ¿no? Tiene que funcionar en ese sentido. Bueno, es lo que yo pido en ese sentido. Y está súper padre. Sí, creo que también.
también hay veces en las que, o sea, vivimos en un mundo también tan agitado en el que ni siquiera ni siquiera sabemos el lugar en el que estamos parados. Entonces, creo que también, pues el diseño tiene mucho que ver con la cultura y tampoco sabemos, por ejemplo, pues el contexto, sí, cultural del lugar en el que vivimos, en el que nos desenvolvemos. Y pues olvidamos muchas cosas y factores importantes que sucedieron y que también a lo mejor pues en algún punto pueden servir como inspiración para diseños o estos otros diseños que pues también perdemos de vista pues. Completamente de acuerdo, Ale. Completamente de acuerdo. Sí, Entonces, ¿quieren seguir con el siguiente capítulo, chicas? Sí, venga. Vamos con todo, ¿vale? Ok. Entonces comenzamos. Comunicación de utilidad pública. La información visual para el uso social de los espacios públicos es una de las prácticas más significativas, sino la primera de los que hemos llamado diseño de utilidad pública. La ciudad es el ámbito de acciones humanas por excelencia y nunca como ahora había interesado tanto la gestión del espacio público y la información que ello requiere. Con frecuencia se acusa a los responsables del transporte público y las administraciones municipales de los problemas que conlleva una señalización urbana y vial deficiente, equivocada u obsoleta. Esta, mm, esta serie de carteles en blanco y negro sobre el tema de seguridad vial que fueron situados a lo largo del recorrido de las autopistas, perdón, de las autopistas complementando las señales habituales, se trata de un refuerzo de la seguridad para los automovilistas. El signo gráfico sintetiza al máximo la recomendación escrita. Cartel en blanco y negro para una exposición sobre la investigación en el campo del 3D, la estenografía realizada por el Instituto de Ciencias y Artes del Politécnico de Turín. Esta cuestión no es nueva y es común en los países y ciudades en crecimiento, pero los gestores públicos que quieren resolver estos problemas se equivocan porque los abordan con métodos tradicionales y desde una mentalidad administrativa y burocrática, no creativa, de servicio ni volcada al usuario. He aquí un poco de historia. La señalización vial tradicional es un sistema empírico y cerrado, repetitivo y normalizado. Se basa en un repertorio de situaciones siempre idénticas: dirección prohibida, dirección obligatoria, cambio de sentido, alto, etc., para las cuales se dispone de una normativa precisa y de un conjunto de señales tipificadas y largamente conocidas por peatones y conductores. La historia de la señalización vial, ya normalizada y homologada internacionalmente, se inicia en 1838 con la instalación del primer semáforo en Londres. En 1904, el Touring Club de Francia colocaba los primeros paneles de preinscripciones para automóviles y ciclistas. El día 1 de diciembre de 1908, el primer Congress International de la Route adoptó 4 señales de obstáculos: vado, paso de nivel, viraje y cruce. En 1931 se firmó en Ginebra un convenio internacional sobre la unificación de la señalización vial. Este convenio fue sustituido en la Convención de Ginebra de 1949, del 7 de octubre al 8 de noviembre. En 1968 se celebró en Viena la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la circulación por carretera, en la que se tomaron acuerdos importantes sobre la circulación vial y la señalización vial. A partir de 1971 se amplía la señalización vial con ayuda de la señalización perpendicular, la señalización aérea para las direcciones y la señalización horizontal para, para el marcaje y balizaje en el suelo. Pero la gestión del espacio público no se agota con la señalización vial y urbana.
Siguiente. Perfecto. Suele pasar, suele pasar. La gestión del Sí. espacio público. A menudo los países urbanos son escenarios de nuestra vida cotidiana y constituyen nuestra verdadera herencia común, aquella que atrae a los viajeros y turistas para contemplar la ciudad y retener así la impresión de grandeza de una civilización. Este entorno de la vida social es agredido no solo por el uso, el deterioro producido por los hombres en el hábitat urbano que ellos mismos han creado, sino también por otras varias causas. El aumento, proyecto ganador del primer premio del concurso para un cartel sobre la actividad de un ente cultural muy dinámico en Turín, que incluye artes figurativas, política, cultura, cabaret, cinema, filosofía, literatura, música, ciencias sociales, historia y teatro con 70 manifestaciones. El proyecto propone el eslogan "El hombre culto es más libre", que define el objeto de la asociación y está simbolizado gráficamente por la ruptura de la masa negra y el ascenso del círculo rojo, liberado, según la corriente del expresionismo abstracto. Varias causas, el aumento. Cartel para una serie de exposiciones sobre el tema, la lectura del lenguaje visual, la ilustración, elegida como símbolo, es bastante significativa de las varias tendencias del arte y de la comunicación contemporánea. La lectura del... Eso, me disculpa, el aumento de la complejidad generalizada y la creciente movilidad social con la facilidad y densidad de los transportes, el incremento del tráfico rodado y peatonal que ello conlleva, la acumulación de los desperdicios materiales de una sociedad industrial vorazmente consumidora, la polución del aire, la proliferación de estímulos visuales que contaminan la ciudad, basura material y basura semiótica. Por el contrario, se impone la necesidad de incorporar una acción correctora sistemática, tanto en el plano ecológico como en el estético. Siguiente. Realizar la personalidad propia, el carácter singular y la belleza de las ciudades, como en el plano funcional, reconducir la organización, la regularización y la seguridad del tráfico rodeado y peatonal, y al mismo tiempo crear un sistema de señalización claro, instantáneo y eficaz que determine la fluidez de la circulación, que asegure al ciudadano y al visitante la información puntual que estos requieren para un sencillo, agradable y eficaz uso público del espacio común, y para que puedan conocer mejor los atractivos de la ciudad. Uno de los grandes teoremas de nuestra experiencia y nuestra visión del mundo es aquel que afirma que el desorden crece siempre en torno a a que los hombres crean y habitan, si no se efectúa una acción intencional, deliberada y planificada para luchar contra ese desorden. Atendiendo a esta acción regeneradora del espacio urbano, una de mis preocupaciones ha sido reconsiderar las formas mismas de nuestra vida cotidiana, la escena de la calle, de la plaza, de las grandes arterias, de la perspectiva que construyen el teatro de nuestras acciones públicas y que, en los países europeos como Portugal, por ejemplo, representan en promedio más del 20% del escenario de nuestra vida. Definir estos problemas inherentes, nos guste o no, al desarrollo de las grandes ciudades es, claramente, el primer paso para denunciarlos y luchar en contra del deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Al mismo tiempo, es la política justa para actualizar y perfeccionar la imagen pública del país, restituir sus símbolos históricos, reforzar su modernidad y su poder de seducción ante los grandes eventos, el negocio turístico, la atracción de capitales y el posicionamiento del país en el nuevo orden mundial. Los que deciden la organización y la apariencia de las ciudades tienen más poder incluso que los políticos. Es necesario, pues, que recuerden que hay un metabolismo acelerado de la ciudad que es el resultado de la desproporción entre el número de excitaciones visuales por kilómetro cuadrado y unidad de tiempo. Si los desplazamientos se hacen a una cierta velocidad constante, la complejidad de los estímulos aumenta con la rapidez del desplazamiento, y entonces la ciudad se convierte en un caos visual y un laberinto difícil de descifrar para ser correctamente utilizada y disfrutada. La calidad de vida cada vez más
reclamada a los gobernantes adquiere un valor creciente en las sociedades urbanas. Una ciudad es un tanto más inteligible, comprensible y por consiguiente tanto más agradable cuanto menor sea la cantidad de ruido visual que contenga, cuanto más clara, precisa y eficaz sea la información útil para el ciudadano y el visitante, y cuanto más pueda mostrarse en su personalidad propia y exclusiva en esta carretera competitiva que sobrepasa el ámbito de los productos y alcanza al de las ciudades y los servicios. Es la ciudad también como el lugar de la identidad. Sí, a causa de la complejidad del entorno y de la ambigüedad informativa, el cerebro humano se ve obligado a procesar cantidades excesivas de información para el uso del espacio urbano. Entonces es necesario A. Más tiempo para seleccionar la información útil. B. Más esfuerzo de atención. Y C. Mayor concentración para discriminar esta información útil. Entre la complejidad, ambigüedad de la información por señales y el tiempo de reacción a ella existe una función lineal expresada por la ley llamada de Hick. El ciudadano, el visitante y el turista se someten a un esfuerzo de comprensión, a una serie de dudas, para poder circular por la ciudad y a una pérdida de tiempo que no ocasionan sino molestias y frustraciones. ¿Cómo proceder? Pues, para hacer inteligible nuestro escenario cotidiano, facilitar los usos sociales de la sociedad, hacer accesibles los servicios públicos, introducir en el entorno urbano elementos funcionales, estéticos placenteros como aumentar la calidad de vida y como reforzar al mismo tiempo la personalidad, la imagen pública de la ciudad y los atractivos que ofrece. He aquí algunos retos importantes con que se enfrentan hoy los responsables de la organización y la apariencia de las ciudades. De hecho, se trata de un problema de tres dimensiones. 1. Mejorar el equilibrio psíquico de los ciudadanos y nivel de calidad de vida. 2. Ofrecer un mejor servicio al ciudadano, al inversor, al público visitante y al turista en sus desplazamientos. 3. Promocionar la imagen y la personalidad propia de nuestras ciudades, lo que conlleva una serie de ventajas no solo en el orden funcional y cultural, sino también en el orden económico. Aquí precisamente, la ciencia de la información visual o de la comunicación ambiental, con la señalética y las informaciones de la utilidad pública e interés cultural y cívico, son recursos que ofrecen una serie de soluciones pertinentes. Siguiente. Ajá, ya se acabó. Ya no quiero, ya me cansé. Eso es lo que dice tú, Shani, casi, casi, ¿no? No, es que se empezaron a escuchar ruidos. Te No lo te aventaste preocupes. todo. Muy bien, Shani, te lo aventaste. Increíble trabajo. Entonces seguimos. ¿Qué opinan? Quedé impactada. Pues que a mí sí me parece muy interesante porque, no sé, a veces lo pienso y siento que la arquitectura también como que influye en mucho la manera en la que hacen, o sea, bueno, es que si lo pensamos, es donde como convergen todas nuestras carreras, o sea, lo decía, porque la arquitectura sirve como para, no sé, dar estos espacios para que la gente sepa por dónde ir y así, ¿no? O sea, en la ciudad. Y, por ejemplo, los gráficos hacen todas estas señales de ir más despacio o, pues sí, para identificar ciertas cosas dentro de la ciudad y como tal el industrial también para pues que la gente esté alerta de ciertos, no sé, a lo mejor coladeras o cosas así, que las tienen que poner de cierto color o con ciertas como, pues sí, características para que te des cuenta de que, pues, no sé, no te puedes parar ahí o no puedes fumar o cosas por el estilo. Entonces, pues se me hace interesante como toda esta mezcla de las carreras y de, pues que en general es algo muy importante para que funcione bien una sociedad, al menos en el tránsito, ¿no? Me encanta esa, esa visión que tienes, Vale. Más que nada, igual
vimos ahorita claramente, ¿no? Estabas hablando acerca de esto de la ciudad y todo esto, refrendando principalmente la idea que yo había comentado previamente, o apoyándola. ¿Y qué pasó? Que se habló acerca, que Shani nos leyó, y bueno, vale, y yo y tú leímos completamente lo que se trataba completamente ese tipo, ¿no? De diseño, completamente lo que tú dijiste, la unión de lo gráfico, de la arquitectura y lo industrial. Y es muy interesante, ahí ahorita como igual, eh, pues mostrando como un ejemplo, no sé si ustedes hayan podido ir al Jardín del Arte, que está, es un tianguis, que es un parque que está en Sullivan, ahí por Reforma. Bueno, sí, por Antonio No, Caso, no he No, ido. no he ido. Pues se ¿no? escucha O que interesante. está atrásito del Monumento a la Madre, ¿no, verdad? No. No, Va, que va. Bueno, pues más que nada Jardín del Arte, es un parque gigante, es un parque que está por Reforma, casi casi al ladito o por un lado del Metrobús Revolución, bueno, es en Revolución mejor dicho, y no, es Reforma, Reforma. Y lo interesante de ese lugar es que pues el Jardín del Arte era muy famoso, o así es muy famoso porque pues, como lo dice, hay los artistas en las explanadas o al ladito del jardín, bueno, en la parte del jardín venden sus obras, ¿no? Muestran sus obras, son artistas inclusive, no son nada famosos, pero son, pues obviamente todos somos artistas, pero son artistas que se han dedicado años, ahí venden sus productos, venden sus cuadros, los venden muy caros, muy baratos, lo que sea. Pero es interesante porque se hizo una comunidad y ya de ahí se quedó el nombre de Jardín del Arte, ¿no? Y lo interesante de ese jardín y lo padre de ese jardín, de acuerdo también a la gente que vivía ahí, porque pues bueno, yo hice un estudio acerca de ese jardín y todo esto, es que las formas que tenía ese jardín era muy Art Nouveau, ¿no? Muy orgánicas, muy bonito, todo en curvas, todo padre, inclusive todos tenían muchos colores y quién sabe qué, ¿no? Bueno, a lo mejor eso ya no es Art Nouveau, pero pues ya sabe, ¿no? Se mexicalizó todo. Pero igual, ¿no? Todas las formas curvas, todo bonito. ¿Qué es lo que pasó hace como 3 4 años? La delegación Cuauhtémoc hizo una renovación completamente del jardín. Obviamente, pues renovación, vemos que quisieron decir que hicieron cosas, pero pues luego casi nunca las hacen bien. Y lo interesante de eso es que en esa renovación le quitaron toda la esencia al jardín, toda. Ese jardín también era muy famoso porque pues ahí iban los chicos a los skates, a hacer sus patinetas, bueno, a hacer sus actividades de skate, bueno, pero más que nada, pues la idea del skate principalmente es hacer skate, donde no se puede hacer skate, ¿no? Ahí se graban videos inclusive de sneakers, o sea, todo muy padre, ¿no? Lo que pasó es que renovaron el jardín y pusieron inclusive una pista de skates ahí, diciendo, ah, mira, ahí van los chavos de skates a patinar, pues vamos a colocarles algo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en ese lugar lo hicieron todo cuadrado, inclusive perdieron los colores, nada más pusieron el color, que es el color famoso de concreto, en toda la ciudad, en todo el jardín. Quitaron plantitas, las pusieron inclusive a nivel de pasto, quitaron como que las banquitas que estaban aquí, nada más pusieron igual las típicas bancas de concreto, todas bonitas, pero pues, no va de la mano. ¿Y qué es lo que pasó? Que la gente inclusive perdió ese espacio, perdió su espacio para ir a convivir y todo eso, porque ya antes era de ellos, perdieron todo eso a causa de, pues a lo mejor de un mal diseño, ¿no? Entonces, es interesante cómo esto puede afectar completamente, pues la vida de la gente en las ciudades, ¿no? Tú dirías, no, pues nosotros diríamos, ah, es un parque, colocamos así este tipo de parque, y ahí la gente a fuerza va a tener que meterse al parque porque es un parque, ¿no? Pues la gente al final no le gustó, e inclusive empezaron a rayarlo y todo eso, a ponerle sus grafitis, y pues inclusive la gente decía, no, pues prefiero que tenga color, que tenga grafitis, aunque no les guste, pero pues tiene más color, ¿no? Porque ya se siente algo propio. Pero sí, esas ideas, esas apropiaciones del espacio, es algo muy interesante porque pues es lo que también menciona John Costa. Generalmente los que están a cargo de esos proyectos pues no tienen nada de sentido, ¿no? De acuerdo a este tipo de trabajos. Y también si lo vemos desde un lado de trabajo completamente duro, pues obviamente los diseñadores entramos ahí, desde arquitectos gráficos y industriales, pero también sociólogos, antropólogos y todo esto para que se haga una mezcolanza bien hecha, ¿no? Es lo padre que pues ya se están evolucionando, se está adaptando todo para que ya no sea solamente una solución sencilla, sino que ya cumpla completamente un sistema, cumpla algo ya más profundo de acuerdo a las ciudades
son una mezcolanza completamente de historias, ¿no? Pero sí. ¿O tú qué opinas, Shani? ¿O vale? Pues sí, creo que es muy importante todo, bueno, o sea, creo que la arquitectura, la distribución del espacio y cómo esa apropiación influye como directamente en la comunidad en la que está, bueno, a la que está afectando, ¿no? Porque pues muchas veces los espacios son como más que lugares físicos, espacios físicos, sino que tienen toda una connotación de significados y ese conjunto de significados es lo que al final eh, importa a la comunidad o lo que representa para ella la comunidad. Entonces, pues muchas veces, mm, como por ejemplo, no sé, si alguien quisiera hacer como, no sé, hacer forzosamente como de que, no sé, en un pueblo o algo así, tiene que ser como el centro, no sé, quisiera como definir así como de, este es el centro, pero muchas veces la comunidad misma es la que define cuál es el centro, ¿no? Sería de esa comunidad, como lo de los mapeos colectivos y todo eso, que ahora últimamente hemos estado viendo como cosas así de mapeos colectivos en el servicio y, y creo que me hace sentido con todo lo que estamos viendo. Sí, tomar en cuenta al usuario, ¿no? Y es que sí existen varios ejemplos de, como por ejemplo ahorita que hablabas del parque, pero también la que hicieron hace poquito en el Zócalo, en donde pusieron como unas banquitas y como el suelo con un patrón y con distintos colores y pues la gente no se sienta ahí porque da directamente el sol, o sea, no está pensado como tal en la vida de los usuarios del centro, ¿no? O sea, de lo que generalmente hacen ahí. Y pues la gente se sigue sentando en las banquetas y en las macetas en donde da la sombra porque pues les da directamente la luz del sol. También hay otra de, es que no me acuerdo en dónde está, pero es un pasillo como, es que no sé cómo se le llaman, pero la hicieron de Tetra Pak reciclado y eso está súper padre, ¿no? Pero la cuestión es que se supone que se tiene que compartir entre ciclistas y peatones. Y para peatón está bien, ¿no? A lo mejor para la gente que corre también porque como que rebota. Y justamente esta cuestión de que rebota no es tan cómodo como para los ciclistas. Entonces, pues está ese dilema de que, ok, sí, lo hicieron bien porque pues es de Tetra Pak reciclado y ayuda a que el agua no se mantenga y algo de los acuíferos, no me acuerdo exactamente, pero, pero pues estás, o sea, estás haciendo eso de unas por otras, ¿no? O sea, estoy ayudando a algo, pero al mismo tiempo no estoy considerando a todos. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Shani, vale. Esos tipos de diseños que pues inclusive a lo mejor se ven bonitos y dan buen espectáculo en el diseño industrial o a nivel nacional, a nivel internacional, pero igual como que cuando la gente los usa dice, ay, estos diseñadores, como yo ya me imagino el del centro completamente que digan, ay, no, ya ven cómo son así los, bueno, obviamente también generalmente esos tipos de actividades que hacen son para eh, demostrar que hicieron algo en la campaña, que cumplieron sus promesas de campaña. Puede ser el problema, ¿no? Que cuando la gente, pues, lo quiera utilizar, pues ya nos dimos cuenta de que pues, no se puede utilizar, ¿no? Y eso es interesante porque pues la gente, pues al final de cuentas, es la que tiene decisión, ¿no? Y no lo usa porque no lo va a usar, no le gustó, no se le hace práctico. Y eso es interesante todo eso. Pero aún así, pues chicas, ¿qué les parece si continuamos la próxima sesión, el capítulo número 5? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, Va que va. Entonces, con esto acabamos la sexta sesión del Club de Lectura. Muchas gracias por participar, Shani y Vale. gracias. muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.